Bienvenidos a su programa Respuestas Apologéticas, un espacio en donde desde la razón daremos respuesta a sus dudas sobre la fe. Mi nombre es Dante Urbina, apologista católico, y bueno, voy a acompañarlos en este viaje. Vamos a las preguntas. Aquí el marco de referencia de la cuestión es la genealogía de Jesús. Ciertamente de Jesús como el Mesías se dice que desciende de David. Ahora bien, cuando se establece la genealogía de Jesús en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas, lo que encontramos es que se habla de la genealogía de Jesús relacionándolo con José. Pero en tanto José no habría sido su padre biológico, sino solamente su padre adoptivo, entonces la vinculación por el lado de José con David no sería probatorio para decir que Jesús desciende de David o es del linaje de David. ¿Cómo responder a esto? Bueno, en mi libro ¿Cuál es la religión verdadera?, publicado en 2018, ya he abordado esta cuestión. Le cito un pasaje del mismo. Abro cita. Se suele señalar que las genealogías de Jesús presentadas por Mateo 1, del 2 al 16, y Lucas 3, del 23 al 38, están en insalvable contradicción. Pero ya desde la tradición cristiana se ha dado una solución razonable a esta supuestamente insalvable contradicción, que mientras Mateo registra la genealogía por parte de José, de quien Jesús es hijo legal, Lucas lo hace por parte de María, de quien Jesús es hijo biológico. De este modo, Jesús es del linaje de David según la ley y según la carne. Romanos 1:3. El punto clave aquí está en que en el caso de la genealogía que presenta el Evangelio según San Lucas, sí se estaría vinculando biológicamente a Jesús a pertenecer al linaje de David, en la medida en que Jesús ciertamente es hijo biológico de María, y en tanto María estaría conectada con su ascendente, con su antepasado, el rey David, entonces se probaría el carácter del Mesías Jesucristo como verdaderamente hijo de David, ¿no? Es decir, del linaje de David. Ahora alguien dirá, oye, pero eso es una escapatoria gratuita, porque resulta que cuando uno lee las genealogías en ningún momento menciona a María, sino que la genealogía de Lucas, al igual que la de Mateo, dicen que Jesús es hijo de José. ¿Qué responder frente a esto? Bueno, lo que hay que decir es que ya en la tradición de la Iglesia hay un antecedente en términos de entender que la genealogía que registra Lucas sería por el lado de María. Así San Jerónimo nos dice lo siguiente, según lo cita Santo Tomás. Sin ser José padre del Señor, el orden genealógico se prolonga hasta él porque las escrituras no acostumbran fijar las genealogías a través de las mujeres. Y es que claro, en una sociedad patriarcal como la sociedad judía, no era propio fijar las genealogías en términos de mujeres, se hacía en términos de varones. Entonces, aún en el caso de Lucas, en que se está enfocando en María, se fijaría la genealogía en términos de José. Y de hecho, encontramos evidencia interna en el propio Evangelio de Lucas de que esto sería así. Porque en Lucas 3, 23 y 32 leemos lo siguiente. Al comenzar su ministerio, Jesús tenía alrededor de 30 años. Hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Y así sigue sucesivamente hasta llegar hijo de David. Entonces, ¿qué tenemos? Que Lucas no está afirmando sin más que Jesús es hijo biológico de José, sino que justo antes de presentar la genealogía de Jesús, dice hijo de José según se creía. De hecho, como nos informa Joseph-François Duclot, abro cita, cuando la serie genealógica terminaba en una mujer, se expresaba en lugar de esta a su marido, al cual se nombraba como sucesor del suegro en lugar de la consorte, y se le llamaba hijo de aquel de quien era yerno. Como no se acostumbra a terminar las genealogías en mujeres, lo que se hacía era tomar al esposo legal de la mujer, al yerno, y con eso se conectaba la genealogía. Es así como funciona. Entonces la genealogía de Lucas sería probatoria de que Jesucristo verdaderamente era del linaje de David, según la carne. De hecho, si uno analiza el Evangelio de Lucas y comienzas a leerlo y vas al capítulo 1 y el capítulo 2, te das cuenta de que el Evangelio de Lucas es el que más detalles te da sobre la Virgen María. De hecho, cuando uno lee el Evangelio de Lucas, lo primero que puede pensar, especialmente al leer el capítulo 1, como mencionaba, es: oye, parece que este Lucas entrevistó a María misma para enterarse de estos detalles.
Y de hecho, el Evangelio de Lucas comienza diciendo que el autor hizo una investigación detallada, consultando bien todo para redactar al respecto. Entonces, en vista de todos los detalles que da sobre María, tenemos claramente un elemento de que el Evangelio se estaría enfocando en María. Ahora uno dirá, pero según la tradición católica, el nombre del padre de María sería Joaquín, no sería Elí. Y sin embargo, encontramos que Lucas 3:23 dice que José, el padre adoptivo de Jesús, sería hijo de Elí. ¿No sería esa una contradicción? A esto hay que decir que no. Y de hecho ya lo respondí en mi libro, ¿Cuál es la religión verdadera?, donde digo lo siguiente. Bien puede ser que el nombre Elí constituya una abreviatura del nombre Eliakim, que de acuerdo al texto judío de Segunda de Reyes 23:34 es convertible a Joaquín. Entonces tienes el nombre Joaquín, que es convertible a Eliakim, y el nombre Eliakim se puede abreviar naturalmente como Elí. Y entonces vemos que hay una correspondencia, hay una coherencia, no hay contradicción entre los evangelios y más bien se complementan. Entonces tenemos toda una base razonable para afirmar que Jesús es descendiente de David según la carne. El apologista católico Tim Staples nos da respuesta directa a esto. Él dice lo siguiente: Jesucristo, en su naturaleza humana, ¿poseyó la visión beatífica desde el momento de la encarnación? La respuesta corta es sí. La Iglesia enseña que Cristo tenía la visión beatífica desde el momento de su concepción. ¿Y qué es la visión beatífica? La visión beatífica es la visión de la divinidad. Y en tanto Jesucristo, por su naturaleza divina, es ciertamente divino, al tener la visión beatífica desde el instante de la encarnación, pues entonces tiene la conciencia de su propia divinidad. De hecho, el Papa Pío X nos dice lo siguiente: Cristo no siempre tuvo conciencia de su dignidad mesiánica. Y alguien dirá, oye, pero entonces el Papa está afirmando lo contrario de lo que vienes diciendo antes. No, lo que pasa es que si tú lees lo que dice el Papa, cuando dice esa frase, está en el documento del Decreto sobre los errores del modernismo, de 1907 en el numeral 35. Esa proposición que está enunciando el Papa Pío X es una proposición que él enuncia como error del modernismo y que debe ser condenada, es decir, que es considerada como herética. Entonces, desde la fe católica se debe considerar como errónea la proposición de que Cristo no siempre tuvo conciencia de su dignidad mesiánica. Y de hecho, un documento de la Comisión Teológica Internacional en 1985 nos dice lo siguiente: Jesús derivó su incomparable autoridad de su relación única con Dios, al que llama mi Padre. Él era consciente de ser el único Hijo de Dios y por tanto de ser Dios mismo. Entonces la conciencia mesiánica de Cristo está unida a su conciencia de ser divino, de tener la esencia divina en unidad con el Padre. Entonces, cuando Pío X dice que es erróneo afirmar que Cristo no siempre tuvo conciencia de su dignidad mesiánica, en tanto la dignidad mesiánica de Cristo está asociada a su conciencia sobre su propia divinidad, ha de decirse entonces, en línea con estas enseñanzas de la Iglesia, que es erróneo afirmar que Cristo no siempre tuvo conciencia de su divinidad. De hecho, nosotros ya nos encontramos a Jesús desde niño teniendo conciencia de su relación singular con el Padre, lo cual implica su divinidad, porque en Juan 10:30 Jesús dice: el Padre y yo somos uno, que son una sola sustancia, que son Dios. Y bueno, en Lucas 2:49, siendo Jesús niño, dice lo siguiente: ¿por qué me buscaban? ¿No saben acaso que debo estar en los asuntos de mi Padre? Entonces ahí se ve claramente la conciencia que tiene Jesús de su singularidad ontológica en relación con su Padre, que es Dios. ¿Ok? De hecho, esto lo explica con claridad el Catecismo de la Iglesia Católica, que en el numeral 437 dice: la naturaleza humana del Hijo, no por ella misma, sino por su unión con el Verbo, conocía y manifestaba en ella todo lo que conviene a Dios. San Máximo el Confesor. Esto sucede ante todo en lo que se refiere al conocimiento íntimo e inmediato que el Hijo de Dios, hecho hombre, tiene de su Padre. Ahora, hay que distinguir en la operación de la mente humana lo que es el conocimiento que esté presente de lo que puede ser el foco de atención. Por ejemplo, yo sé que 1 más 1 es 2,
Pero ustedes creen que a cada instante del día yo estoy pensando, 1 más 1 es 2, 1 más 1 es 2, 1 más 1 es 2. Y estoy charlando con alguien, o estoy lavando los platos, o estoy escribiendo un libro y estoy 1 más 1 es 2, 1 más 1 es 2. No, el conocimiento de que 1 más 1 es 2 subyace en mí, está presente en mí. Pero eso no significa que mi atención tiene que estar focalizada todo el tiempo allí. De forma análoga, uno no tiene por qué pensar que Jesucristo nació o desde el vientre de la madre estaba, soy Dios, soy Dios, soy Dios, soy Dios, como una especie de hiperatención. No, sino que, como digo, en la forma en que opera la mente humana, pues se va focalizando en la atención en distintas cosas. Y es así como se explican aquellos pasajes en donde se dice, por ejemplo, que Jesús se sorprendía de ciertas cosas, por el foco de atención. Pero el conocimiento de su divinidad estaba presente en él, siempre. Esto lo responde directamente el Evangelio. Lucas 2:52. Jesús crecía en sabiduría y estatura, y en gracia ante Dios y los hombres. Ahora bien, esto hay que entenderlo con cuidado, porque ¿cómo está eso de que Jesús crecía en sabiduría? Porque si Jesús es Dios encarnado, ¿cómo va a crecer en sabiduría? Porque fíjense lo siguiente, en Juan 1:1 se dice, al principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo o la palabra se refiere a la sabiduría misma de Dios. Y resulta que en Juan 1:14 se nos dice, y el verbo se hizo carne. Entonces la sabiduría misma plena de Dios se hizo carne. Por lo tanto, desde el instante de la concepción de Cristo, ya está presente la plenitud de la sabiduría de Dios allí. Eso es innegable. Y de hecho, Colosenses 2:9 nos dice que en Él, es decir, en Jesucristo, habita corporalmente la total plenitud de la divinidad. Entonces está presente toda la sabiduría de Dios, ciertamente. Entonces, si Jesucristo es la sabiduría misma de Dios encarnada plenamente, ¿cómo se puede decir que crecía en sabiduría? ¿Cómo conciliar esto? Parece una contradicción, pero no lo es. Como buen tomista, lo que uno tiene que hacer es hacer una distinción. Entonces, Santo Tomás de Aquino nos dice lo siguiente. Existe un doble progreso en la ciencia. El primero en cuanto a la esencia, el segundo en cuanto al efecto. Si, por ejemplo, uno expone a los demás. En este segundo sentido, es claro que Cristo progresó en la ciencia y en gracia, lo mismo que creció en edad, porque a medida que crecía en edad, realizaba obras mayores, que revelaba una mayor sabiduría y gracia. Pero en relación con el propio hábito científico, es evidente que el hábito de la ciencia infusa no aumentó en él, puesto que ya desde el principio tuvo plenamente toda la ciencia infusa. Y claro, si es la sabiduría misma de Dios encarnada, entonces tiene toda la sabiduría, ciertamente. Ahora, entonces se dice que crece en gracia y en sabiduría, según explica Santo Tomás, en tanto crece en su manifestación de gracia y sabiduría ante los hombres. De hecho, esto mismo nos lo da a entender el pasaje de Lucas, porque dice, Jesús crecía en gracia, sabiduría y estatura, y en gracia ante Dios y los hombres. Es decir, iba manifestando su acción en obediencia a Dios y en manifestación a los hombres, para que vayan viendo y creyendo. Ahora bien, Santo Tomás también explica un cierto sentido en que Jesús, en tanto su naturaleza humana, puede crecer en sabiduría, sin negar que tenga la plenitud de sabiduría por su esencia divina. Tanto la ciencia infusa del alma de Cristo como la ciencia beatífica fueron efecto de un agente potencia infinita, que puede realizarlo todo de una sola vez. Y por eso no hizo Cristo progresos en ninguna de esas ciencias, sino que las tuvo plenamente desde el principio. Pero la ciencia adquirida proviene solo del entendimiento agente, que no lo hace todo de una vez, sino sucesivamente. Y por eso no conoció Cristo todas las cosas según esta ciencia del principio, sino paulatinamente. Acá Santo Tomás ya no está hablando de la ciencia de Dios, la sabiduría o el conocimiento de las cosas, sino que cuando habla de la ciencia adquirida se refiere, por ejemplo, al niño Jesús aprendiendo a qué sabe una fruta. El niño Jesús teniendo conciencia de que está caminando por aquí y que conoció a este amigo y que jugó con este otro de niño y que después fue a la escuela del rabino para aprender ciertas cosas, etc. Entonces hay una cierta ciencia adquirida en Jesús, pero esa ciencia adquirida se corresponde al transcurso de su experiencia humana y no a que tenga que crecer en conocimiento en cuanto a su esencia divina, porque él ya desde el principio tiene la plenitud de la sabiduría de Dios. Y bueno, eso es lo que hemos tratado hoy. Nos vemos en un siguiente programa.